Muy buenos días. Soy Doris Guevara. El tema de hoy trata sobre cómo la brecha comunicacional aviva los conflictos sociales en el Perú. Y para ello tendremos la participación del periodista Jaime Herrera y de la comunicadora Melissa Godoy. En esta otra guerra contra la tiranía y la barbarie, son ellos o nosotros. Uno de los dos tiene que sucumbir. Me refiero a que uno de los dos tiene que ceder. Uno de los dos tiene que rendirse. Uno de los dos tiene que someterse al otro. Ellos y nosotros somos mutuamente excluyentes, somos incompatibles. No es posible convivir ellos y nosotros en armonía. No es posible convivir ellos y nosotros en paz y prosperidad. Repito, en esta otra guerra son ellos o nosotros. Frente a esa disyuntiva estamos. El momento es tan dramático que nos obliga a respaldar al Estado. Sí, a ese Estado que tanto cuestionamos. El momento es tan decisivo que nos obliga a respaldar y apoyar a la Policía Nacional del Perú, secundada por las Fuerzas Armadas. Sí, a esos policías y a esos soldados que están arriesgando sus vidas por nosotros. Lamentablemente, quiérase o no, no queda otra sino luchar. Luchar de verdad. Luchar hasta vencer. Realmente sorprendente, pero no por ello deja de mostrar una realidad. El ingeniero Sillonis Benavides ha detallado el sentir de los peruanos, de los unos y de los otros, de ellos y de nosotros, manifestando esta realidad que nos compete a todos. Ahora bien, esta situación extrema que vivimos en el país se debe, en principio, a la corrupción del poder político, que en los últimos 6 años ha tenido 6 gobernantes. Esto también, como sabemos, ha producido el estallido social. Como ejemplo, tenemos la marcha de Lima, que se está preparando para el 19 de julio. Estos reclamos pueden ser justos, tal vez, pero ¿cómo poder saberlo si definitivamente la brecha comunicacional existe en nuestro país? Y dentro de esas causas podemos observar a la desigualdad de acceso a la información por conectividad y también a la diversidad cultural y lingüística. Entre otros factores, también tenemos a la concentración de medios que produce eh, que las opiniones sean sesgadas. La manipulación de los medios y la falta de ética es otro de los factores. Bueno, de todo eso es que vamos a tratar este día y nos está acompañando para ello, en primer lugar, Melissa Godoy. Adelante, Melissa. Buenos días, en esta oportunidad voy a hablar sobre la brecha comunicacional en el Perú y, bueno, en general los medios de comunicación. La brecha comunicacional en el Perú ha contribuido a agravar en gran parte los conflictos sociales debido a la percepción de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Ya que estos medios se ven reflejados como única verdad para la mayoría de ciudadanos. En muchos de estos casos, estos medios son controlados por fuerzas políticas o intereses particulares que de cierta forma hacen o ejecutan acortar la cobertura de los acontecimientos, ¿no? Esto limita el acceso de información imparcial, se puede decir, y completa hacia los ciudadanos, lo cual para la mayoría dificulta la comprensión de diferentes puntos de vista que se pueda tener e incluso obstaculiza la búsqueda de soluciones para ciertas situaciones, ¿no? Con el avance de la tecnología y la expansión de las redes sociales, hemos tenido la oportunidad de poder contrarrestar en gran medida esta brecha comunicacional, ya que a través de redes sociales como son Facebook, Twitter, incluso Instagram,
se ha podido o ha permitido que estas voces de comunidades afectadas por ciertos temas o conflictos sociales en general se puedan escuchar de manera directa y sin intermediarios, ¿no? Las personas pueden compartir sus experiencias, generar debates a través de estas redes sociales, lo que ha contribuido de gran forma y en medida positiva a cortar esta brecha que hemos mencionado, ¿no? Como segundo punto, tendría lo que viene a ser la diversidad cultural y lingüística en nuestro país. Esto es un aspecto bastante relevante, ya que este aspecto, ¿no?, aviva conflictos sociales en general. Entonces, el país cuenta con una gran diversidad cultural, grupos étnicos que se encuentran en distintas zonas de nuestro país y bueno, cada uno tiene su propia forma de comunicación incluso, ¿no? En este punto podríamos mencionar lo que viene a ser la lengua del quechua, este, los grupos aymaras, entre otros, ¿no? Sin embargo, muchos de estos grupos no tienen acceso a canales de comunicación adecuados o a estos canales predominantes o tradicionales que hemos mencionado en el punto inicial. Y sobre todo suelen estar en español. Entonces, al no tener tampoco una traducción completa por ejemplo, algunas noticias o los acontecimientos de nuestro país, quiere decir que no tienen acceso a esta comunicación o a esta información en general, ¿no? Esta falta de reconocimiento y respeto hacia ellos o hacia esta diversidad cultural y lingüística limita la participación de estas comunidades, ¿no? Entonces, la comunicación podríamos decir que se vuelve unidireccional, donde estas voces indígenas o rurales son ignoradas o simplemente malinterpretadas, ¿no?, por diversos gobiernos que hemos podido tener en nuestro país. Esto genera conflictos, tensiones, al no sentirse representados y mucho menos escuchados, ¿no? Como tercer punto, mencionamos el acceso a medios de comunicación y la conectividad, ¿no? Este acceso podríamos decir que es desigual, ya que en distintas zonas de nuestro país todavía no se ha podido observar un crecimiento en la cobertura de estos servicios de telecomunicaciones, ¿no? Existen muchísimas zonas que no cuentan por ejemplo, con medios de internet, con acceso a otros medios de comunicación, como para que ellos puedan estar informados de los acontecimientos que ocurren en nuestro país en distintas zonas, ¿no? Eh, Estos también, el hecho de que no tengan acceso a medios tradicionales o digitales limita en gran medida la forma en que ellos puedan informarse o expresar incluso sus demandas y participar en los debates públicos o dar una opinión en general, ¿no? Sin una conectividad adecuada, se dificulta obviamente el intercambio de ideas, de colaboración y de construcción de consensos que puedan darse, ¿no? Lo que aumenta los conflictos y tensiones dentro de nuestra sociedad. Para abordar esta problemática, podríamos tal vez decir que es necesario invertir en una infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Y promover políticas inclusivas que garanticen el acceso al- a, a estos medios de comunicación de forma equitativa, ¿no? Y en todo nuestro país. Bueno, a continuación doy pase a mis compañeros para que puedan seguir con la exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera. Profesor, compañeros y compañeras todos, voy a continuar con la exposición y a mí me corresponde hablar al respecto de la ausencia de canales de comunicación efectivos, de diálogo directo entre el poder político y la población del interior del país, que es justamente el tema de los conflictos que estamos tocando. Y justamente al respecto del ensayo de Alfonso Gumucio, el cuarto mosquetero, él nos habla de cuatro tipos de comunicación: la información manipuladora, la información asistencialista, la comunicación instrumental y la comunicación participativa.
y nosotros nos hemos desafiado en saber cuál es la comunicación, el tipo de comunicación o información que el gobierno de Estado hace para justamente enfrentar los conflictos sociales, ¿no? Y lo que nosotros vemos es que al año 2019, en enero del 2019, la Defensoría del Pueblo había registrado 156 conflictos, casi las tres cuartas partes de ellos activos, conflictos que ya venían arrastrándose desde hace algún tiempo y que se sumaron a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y que solamente en enero de este año alcanzaron a 1.261 acciones colectivas de protesta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay una comunicación adecuada entre el gobierno, Estado y la población y las comunidades? Que es que generan tantos conflictos, específicamente esa brecha es la que genera y no da lugar a una gestión adecuada de los conflictos sociales. Lo que voy a decir no lo hemos tomado, no lo hemos sacado de un libro, lo hemos traído como aporte de mi experiencia como periodista, como reportero, y he estado en Timaría, en Arequipa, en Las Bambas, en Apurímac, en Conga, Cajamarca, Majás, eh, Piura, y así una serie de lugares donde han habido conflictos siempre. Y la población lo que rechaza es de cómo el Estado llega a ellos para imponerles un proyecto minero, un proyecto extractivo, y ellos se sienten que se los están imponiendo. Hay una falta de comunicación, una brecha de comunicación entre el Estado, las propias empresas extractivas y la población. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿una mejor comunicación podría evitar una gran cantidad de conflictos sociales? Lo vamos a determinar en adelante. Según Convoca, la página web de investigación, entre 2003 y 2022 se registraron 150 fallecidos por disparos de armas de fuego de las fuerzas estatales durante los conflictos sociales. ¿Qué es lo que estamos viendo en este tipo de hechos? Que la comunicación que existe entre el Estado-gobierno y la población que se manifiesta y que protesta, en lugar de terminar con una mesa de diálogo, lo que termina es con una represión brutal y con fallecidos, 150 fallecidos, por ejemplo, en los conflictos socioambientales en el Perú. Y que si lo sumamos a los cerca de 70 fallecidos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, estamos hablando de más de 220 fallecidos. O sea, ¿ese es el diálogo que se debería generar entre el gobierno y la población? Yo personalmente creo que no. Esa es la forma de cómo el gobierno responde a una demanda de la población. Y me trae a la mente lo que hemos visto ayer cuando el gobierno de Dina Boluarte sacaba a miles de policías y soldados a las calles como un mensaje, como una forma de comunicación, como una información manipuladora probablemente, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe Situación de Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales señala que la forma de comunicación del gobierno Estado con la sociedad, con las comunidades, se ha centrado en discursos llenos de racismo y estigmatización, ¿no? Llamando a los manifestantes de terroristas, terrucos, senderistas, indios, un discurso racista, repetimos, y que en lugar de generar un diálogo que pueda progresar digamos, calmar los conflictos, los exacerba. No existen canales de comunicación efectivos, lo que ha generado que exista un cerco entre la población y el gobierno, tal como lo refiere esta foto, que es bastante ilustrativa, ¿no? Un cerco efectivamente de metal que impide que la población pueda llegar al Palacio de Gobierno. O sea, lo que existe efectivamente en realidad esto es sencillamente simbólico, lo que existe en realidad es que el gobierno no le permite el acceso a la población para que puedan dialogar o hablar, ¿no? El español es el predominante como lengua en el sistema de justicia. Este es un tema también importante. ¿Y qué es lo que ha ocurrido durante estas últimas protestas? En Juliaca, por ejemplo, en Puno, la gran mayoría de población son quechua-hablantes o hablan el aymara y no tenían la posibilidad de acceder a la justicia de manera, digamos, adecuada porque no tenían intérpretes o traductores que les pudieran facilitar sus manifestaciones o que les hagan saber cuáles son las preguntas que les están haciendo. Y acá vemos una foto que revela justamente esa situación de gente esperando para que puedan ser atendidos, pero sin embargo las dificultades se las presentan ante la falta de traductores. Y esto mismo ha ocurrido en Cusco, en Ayacucho, en Apurímac, en Lima mismo, donde cuando se intervino el local de la Confederación Campesina del Perú,
hubo un grupo de manifestantes que habían venido de la selva y que cuando fueron detenidos no tenían cómo dar su manifestación porque hablaban una lengua materna distinta al español. Y eso realmente es una complicación. Y ese es justamente en lo que debería centrarse el Estado, el gobierno Estado, de poder facilitar el acceso a la justicia de manera adecuada y lo que hemos visto, por ejemplo, en el Baguazo, ¿no? El Perú, sin embargo, tiene una posibilidad de aplicar la comunicación participativa, que es la que recomienda Alfonso Gumucio en su ensayo El Cuarto Mosquetero. Y es justamente la consulta previa de la que el Perú está obligado, justamente gracias al convenio 169 de la OIT, al cual estamos suscritos, pero que pareciera no lo está cumpliendo como debería ser. Este mecanismo podría ser aprovechado efectivamente para implantar una comunicación participativa, ¿no? Pero sin embargo, la consulta previa, que debería ser un espacio donde el gobierno, Estado y las empresas extractivas citen o cualquier tipo de intervención citen a la población para intercambiar las ideas, saber cuáles son sus intenciones, cuáles son las pretensiones, en qué consiste ese proyecto, cuáles son las dudas de la población, para que al final ellos decidan o en realidad sean realmente consultados si quieren o no, o cuáles son las condiciones que ellos ponen para que se produzca esta explotación. Sin embargo, esto se ha convertido, y lo digo nuevamente por experiencia personal, que estas consultas son meros trámites administrativos en donde la población eh, es llamada, es citada a una reunión, les hacen entrega de sus almuerzos, algunos regalos y finalmente los hacen firmar como haber participado de esta consulta previa. Ellos no toman la decisión, pero sencillamente es un trámite administrativo. Hemos consultado o hemos participado a la población en qué consiste este proyecto. Esta puede ser una buena forma de implantar una comunicación participativa, pero mientras no se cumpla, desgraciadamente va a ser un mero trámite administrativo, como lo decíamos. Pero hay un tema bastante importante, que la población siente que la comunicación que da el gobierno de manera asistencialista, más que comunicación e información asistencialista, los exacerba más aún. Porque, ¿qué pasa? Nosotros hemos puesto como ejemplo el caso de Cotabambas en la región Apurímac, donde el mensaje del gobierno, de los medios de comunicación y de los empresarios es, acepta el proyecto minero Las Bambas, porque eh, te va a traer desarrollo, va a traer este trabajo, va a traer empleo, pero sin embargo, más del 50% de la población de Cotabambas no accede a los servicios básicos y el 88% se encuentra en condiciones de pobreza o pobreza extrema, vale decir indigencia. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le está dando? ¿No? Es un mensaje evidentemente desde arriba y que esperan que la población lo reciba sin ningún tipo de cuestionamientos cuando ellos muy bien están cansados y saben que efectivamente las empresas que llegan hasta ahí no han cumplido eh, con este rol que justamente el gobierno Estado les dice. Yo concluyo ahí, le doy el pase a mi compañera Doris para que vaya con las conclusiones. Muchas gracias, Jaime. Desde nuestra perspectiva y tomando en cuenta los estudios e informes oficiales, podemos asegurar que la brecha comunicacional es un factor importante y decisivo en el origen de los diversos conflictos sociales. Creemos que acortar esa brecha comunicacional podría evitar una gran cantidad de estos conflictos, que es a lo que aspiran las comunidades muchas veces reprimidas con violencia y tratadas injustificadamente como terroristas. Tanto las diversas empresas mineras como organismos del gobierno, como la presidencia del Consejo de Ministros, tienen unidades especializadas en la gestión de conflictos sociales, algunos incluso denominados como unidades de prevención de conflictos sociales. Invocamos pues a todas ellas a tener en cuenta al factor comunicacional bajo los modelos instrumental y participativo para así acortar la brecha en el relacionamiento entre las comunidades y el Estado-gobierno, para lo cual recomendamos, primero, mantener un diálogo permanente con las comunidades, donde la población tenga participación y sus puntos de vista sean considerados en la toma de decisiones. Segundo, se busque por todos los medios que los espacios de diálogo sean en la lengua materna de la comunidad en potencial conflicto o en conflicto. Y por último, evitar la adjetivación de los sujetos de diálogo. Muchísimas gracias.